Buenas tardes a todos. Quería compartir que el otro día estaba revisando un libro infantil de preguntas y respuestas, así bastante antiguo, de mis hijos, y que hablaba sobre, entre otras cosas, sobre el cuerpo humano, ¿no? Entonces decía, ¿qué es la mano? Y entonces ponía, es un instrumento que permite hacer de todo, está compuesta de 27 huesecitos que permiten numerosos movimientos. Los dedos se mueven gracias a los músculos del antebrazo. Cuanto más fuertes son los músculos, más lo son los dedos y la mano. Y las uñas sirven de protección. Si el dedo gordo del pie no tuviese uña, el menor golpecito sería muy doloroso. Y decimos, los creyentes, ¿no? Vemos que el cuerpo humano es una obra maestra, la verdad, perfecta, hecha por un diseñador inteligente que es nuestro Dios, ¿no? Y es un entramado pues, de órganos, de huesos, de músculos, de venas, de arterias, etcétera, ¿no? Y todos tienen su función. Y solo podemos decir que admiramos su obra, ¿verdad? Pero a mí me recordó, ¿no?, que los pasajes en Colosenses, Efesios y algún otro, donde muy sabiamente Dios nos dice que su iglesia es un cuerpo. Y así dice, por ejemplo, en Colosenses 3:15, fuimos llamados en un solo cuerpo, en donde todos tenemos una función, como ocurre con el cuerpo físico, y que todos somos necesarios, incluso dice aquellos que parecen más débiles son los más necesarios. Lo pone en 1 Corintios 12:22. Y también dice que Cristo es la cabeza, en Colosenses 1:18. Y no dice el corazón, que mira que lo nombra en la Biblia muchas veces, el corazón, ¿eh? Pues no, en este caso Jesús es la cabeza. Y es muy interesante porque la cabeza es lo que está más alto, ¿no? En el cuerpo es lo primero que ves, alberga el cerebro, que es el que piensa, el que da las órdenes al resto del cuerpo para que el cuerpo obedezca, ¿no? Sale del cerebro. Entonces yo lo que quiero transmitir es la admiración por su creación, ¿no? Pero también por la sabiduría de las metáforas, ¿no?, de la Biblia, de sus metáforas, porque como esta de la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo nos necesita a todos unidos en ese mismo cuerpo. Es lo que quería compartir, ¿no? Y podemos hacer una oración. Padre, te damos gracias porque admiramos tu obra, tal como creaste todo perfecto, Señor. Solo un diseñador inteligente como tú, Señor, puede hacernos ver esas maravillas, Señor. Y gracias por tu sabiduría también a través de las Escrituras, porque vemos que tú transmites a través de la obra de la naturaleza también tus enseñanzas, Señor. Y gracias porque tenemos a Jesús como cabeza de la Iglesia universal, Señor. Te alabamos, Señor, pedimos por esta reunión para que sigas bendiciéndonos, que nos sigas edificando a través de la alabanza, de la palabra, de la comunión unos con otros, Señor. Y bendice, Señor, a los que tú vas a usar esta tarde para edificarnos. En nombre de Jesús. Amén.
Celestial, yo te pido, Señor, que tú obres a través, Señor, de mi voz, Padre Santo, para que podamos recibir bendición cada uno de los que estamos aquí, en Cristo Jesús. Amén. Había un escritor contemporáneo de Cervantes, ya imagino que sabéis quién fue, Shakespeare, que escribió una novela muy interesante, que se llama Hamlet, seguro que os suena. Y en él, en este libro, hay una frase registrada que es muy conocida, alguna vez la hemos oído. Él dijo, ser o no ser. He aquí la cuestión, ¿no? He aquí el dilema, ¿no? Entonces yo he titulado esta pequeña reflexión, ¿creer o no creer? Puedes elegir, ¿verdad? Un cristiano estaba leyendo su Biblia en un avión, ¿sí? Y un ateo que estaba sentado al lado de él le preguntó, ¿qué es lo que estás leyendo en tu Biblia? Y el cristiano le dijo, pues mira, estoy leyendo la historia de Jonás. Y el ateo comenzó a burlarse. No me digas que cree en esa historia tan ridícula. Sí, respondió el cristiano, ¿no? Y este hombre le dijo, ¿realmente usted cree esa historia, ¿no? La historia de un hombre que fue tragado por una ballena? Y el cristiano le decía, bueno, la Biblia dice que fue un gran pez. Tuvo que ser un pez ballena, que es pez. Y dice el hombre, tonterías, sea una ballena o un gran pez, ¿cómo me puede usted decir que fue tragado? Exactamente, ¿y cómo es que sobrevivió, ¿no? Estando mucho tiempo en el vientre de ese gran pez? Y dice el cristiano, pues no lo sé. Le preguntaré a Jonás cuando llegue al cielo. Y el ateo sonrió. ¡Ja! ¿Y qué ocurriría? ¿Y qué tal si Jonás no se encuentra en el cielo? Entonces el cristiano le dice, bueno, pues en tal caso usted le podrá preguntar a él personalmente. ¿Sí? Es interesante, la verdad, esta pequeña anécdota, ¿verdad? ¿Qué es la incredulidad? Este hombre cristiano demostró, ¿no?, un alarde de fe, ¿no?, de creer, ¿verdad? Pues la incredulidad. Y ojo, que sepáis que hay un demonio que es el demonio de la incredulidad y viene reflejado en la Biblia. ¿Sí? Se llamaba o se llamará Belfegor, ¿sí? Está en el libro de Números. Pues la incredulidad es la falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande al que se puede enfrentar una persona que quiera recibir las promesas, las bendiciones de nuestro Señor. En la Biblia podemos ver cómo los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Podemos ver cómo incluso Moisés tuvo una crisis de fe, ¿verdad? Solo Josué y Caleb, ¿verdad? Su amigo Caleb, son los únicos que el Señor permitió que entrara. Vamos a ir un momento al libro de Romanos, en el capítulo 10, y vamos a leer 3 versículos. El 8, el 9 y el 10, que dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La verdad es que son unos versículos muy interesantes. Nos viene a decir que no es suficiente con tener fe, no es suficiente, ¿no?, con tenerlo en tu corazón, sino que es necesario que tú lo confieses, que salga de tu boca, porque lo dice bien claro, con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace
¿Cómo se hace uno cristiano? ¿Sí? Seguramente que has conocido gente que no lo era y bueno, a lo mejor tú le compartiste la palabra y se hizo cristiano. Pues estos versos pueden dar una preciosa respuesta. La salvación está en el corazón y en la boca. ¿Sí? La gente puede pensar que eso es algo fácil, que es al revés, que es un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que murió y resucitó, seremos salvos. ¿Sí? Confesar a Cristo no es simplemente declarar un nombre, sino creer en Él. Hace ya bastantes años participé en una campaña evangélica promovida por el pastor Rick Warren, seguro que os suena, ¿verdad? Cuando Obama tomó posesión del cargo, Rick Warren fue el que dirigió, digamos, la ceremonia, ¿no?, religiosa, ¿no? Y hacíamos una pregunta, ¿no?, a los que no conocían al Señor. Les solíamos enseñar un manojo de llaves. Digo, mira, yo tengo aquí un montón de llaves. Ahora no tengo tantas, pero tengo un montón de llaves. Todas son muy parecidas, ¿sí? Pero solo una abre la puerta de mi casa. Y seguramente te pasará a ti, ¿no? Tendrás muchas llaves, pero solo una abrirá la puerta de tu casa. Pues la puerta que abre, o mejor dicho, la llave que abre la puerta del cielo es la fe. ¿Sí? O sea que sin fe no puedes entrar en el cielo. Y hacíamos otras dos preguntas y decíamos, tú si te mueres hoy, ¿tienes la absoluta convicción, seguridad total y completa de que vas al cielo? ¿No? Y la otra pregunta era, si es así, si tú crees que si tú hoy te mueres vas al cielo directamente, bueno, o tal vez haciendo algún... Y tú te presentas delante del Señor y el Señor te dice, te pregunta, ¿por qué motivo te tengo que dejar entrar? ¿No? Puedes llegar allí, ¿no?, y Él te puede preguntar, ¿y por qué motivo crees que te tengo que dejar entrar en el cielo? Y ahí es donde juega un papel importante la fe, ¿verdad? Porque si tú, en tu corazón y con tu boca, has confesado que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, te va a decir el Señor, adelante. Así que es importante que tengas la convicción absoluta, total, de que si hoy tú mueres, estamos con el Señor, estamos en el cielo. ¿De acuerdo? No tengas dudas. Yo me he encontrado con bastantes casos de hermanos que llevaban años en el Evangelio y yo les hacía esa pregunta y me decían que no. No me decían no lo sé, me decían que no. Creían que no iban a entrar. Entonces no puede ser. Incluso hijos de pastores, que se supone que, ¿no?, que deberían ya tener ese conocimiento y tener que explicarles, ¿no? Digo, pues tú no puedes seguir adelante si tú no tienes ese convencimiento. Así que si hoy aquí hay alguien que no está convencido de eso, pide que alguien te explique cómo se hace, ¿no?, cómo se puede hacer. Amén. Hay tres áreas de nuestra vida en las que somos muy vulnerables a los ataques de Satanás. Y esas tres áreas es el miedo. Satanás nos ataca a través del miedo, a través del orgullo. ¿Sí? Él fue el mayor orgulloso, ¿no? Y a través de nuestra mente. Eso es importante. Y no debemos olvidar que el enemigo se opone totalmente a la obra y a los planes de Dios. Él quiere robarnos la fe y la esperanza, ¿sí? Quiere arrebatarnos la confianza en Dios y para que así seamos condenados juntamente con Él, ¿no?, en el infierno, ¿verdad?
Él nos induce a ideas corruptas, impuras, nos quita la pureza de nuestra mente, nos quita los pensamientos de alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Y hay casos en la Biblia donde lo podemos ver, y uno de ellos precisamente fue Pedro. En Primera de Tesalonicenses, vamos a ir un momento, capítulo 5, versículo 8, dice así: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Creo que todo el mundo sabe qué quiere decir la palabra sobrio, ¿verdad? Habiéndonos vestido con la coraza de fe. La coraza que se pone en el pecho, ¿verdad? Y de amor, dice. Y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabéis que un yelmo es un casco? ¿Sí? Se pone en la cabeza para protegernos. Ese yelmo o casco se coloca sobre la cabeza para protegerla. Igualmente, el casco de la salvación protege nuestra esperanza, lo cual indica que nuestra esperanza se localiza ¿dónde? En nuestra mente, ¿sí? Por eso debemos de tener tres cosas muy en cuenta. No debemos tener una fe mental. ¿Sí? Voy a repetir, no debemos tener una fe mental. Tiene que ir algo más allá. ¿Sí? Como por ejemplo, confesar, ¿verdad? Debemos usar siempre el casco de la salvación. Y nuestros pensamientos deben estar siempre llenos del amor de Dios. Si queremos combatir esa falta de fe, combatir esos ataques que el enemigo nos lanza a través de muchas circunstancias, nuestros pensamientos tienen que estar siempre llenos del amor de Dios, del amor de Jesús. Es unos versículos muy repetidos, pero el Señor siempre me lleva a los mismos versículos que están en 2 de Corintios. 2 de Corintios 10, es muy conocido. Versículos 4, 5 y 6. ¿Verdad? Donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir ¿qué? Las fortalezas, que ¿dónde están establecidas estas fortalezas? La mayor parte de las fortalezas que el Señor nos tiene que ayudar a destruir están en nuestra mente. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, esto sí que es importantísimo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Poderosas armas, ¿verdad?, para combatir nuestra incredulidad. Pues debemos de pedirle al Señor que nos ayude, como he comentado antes, no sé si en la oración o cuando, no hace falta que le pidamos poder y autoridad al Señor, porque lo tenemos. He oído en numerosas ocasiones, es que no somos Pablo, nosotros no vamos a bajar y nos vamos a acercar a este muerto y va a resucitar. Y yo creo que eso, viniendo de una persona que se supone que conoce la palabra de Dios, no es correcto. Yo eso al menos no lo apoyo. Nosotros no somos Pablo, por supuesto. Somos Agus, somos Celia, somos Manuel, somos Antonio, Eduardo. ¿Crees que somos diferentes de Pablo? ¿Que el poder que Dios le dio a Pablo no lo tenemos nosotros? Quizás Pablo tenía un poquito más de fe que nosotros. Por eso es importante que le pidamos al Señor que nos ayude a saber usar
ese poder, esa autoridad. ¿Sí? También sabemos, como dijo Jesús, que hay género que solo salen, ¿no? A través de la oración y el ayuno. ¿Sí? O sea, que significa que cuanto más cerca estemos del Señor, cuanto más creamos en Él, en su palabra, cuanto más convencidos estemos, podremos ver milagros. Y además el Señor no pide una fe ahí exagerada. Dice, nada, sí, un poquito. O sea, un poquito, ¿cómo es? Un grano de mostaza. No sé si habéis visto alguna vez un grano de mostaza. Una fe como eso. O sea, no te está diciendo, tienes que tener una fe ahí, guau. No. Un poquito de fe, podrás ver maravillas. ¿Eso qué significa? Que muchas veces mi fe es mucho, mucho, mucho más pequeña que un grano de mostaza. Es la realidad. Entonces, la fe, que dice que mueve montañas, podríamos decirle a ese monte, échate al mar, y se echaría. Yo tuve un conocido que se lanzó al agua en el río y se golpeó de la cabeza al cuello, ¿no? Quedó paralítico. Y yo oraba por él, pero yo veía que él no se levantaba. Y me vine a Galicia y este chico sigue sentado en la silla de ruedas. Y eso a mí me entristecía por mí, no por él, por mí mismo, ¿no? Yo, qué poca fe tengo. Si Dios me anima, Jesús me anima a que lo haga y a que... ¿Os imagináis? Allí en mi barrio, que yo le pueda dar la mano y esa persona se levante. Qué poca fe tengo. No sé cómo será tu fe, ¿no? Pero la mía, desde luego, está un poquito bajo mínimo. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios lo más posible. Dice Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, ni siquiera no tenemos la capacidad de aumentar la fe, sino es a través de Él, a través del Señor. Y no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos hacer nada que justifique, ¿no?, nuestro pecado delante del Señor. Pero sí podemos servir en agradecimiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno se implica, ¿no?, en la iglesia local, ¿no?, en algún ministerio, en alguna actividad, ¿no?, eso contribuye a que la fe vaya aumentando, ¿sí? Porque cada vez te vas acercando más al Señor. Si te quedas en casa o te quedas en el banco sentado, está bien, tú recibes la palabra, pero tu vida espiritual crece, tu fe aumenta. Así que mi sugerencia es esa, no dejar que el enemigo trastorne nuestros cerebros, nuestras mentes, porque a través de eso es como nos puede apartar de manera sutil. Recordar que el enemigo es el mayor estratega que ha existido y existirá. Tal vez hoy no lo veas, pero él va trabajando. Y tú inconscientemente le dejas que vaya entrando. No hay problema, no noto nada, ¿no? Pero él sigue. Cuando te tiene ya en sus manos, ¡plum!, pega el hachazo. Destruye tu fe, destruye tu esperanza. Por eso tenemos que ser cuidadosos, yo el primero, por supuesto, para estar siempre cerca del Señor, ¿sí? Porque estando con Él, ¿verdad?, más fuerte es el que vive en mí. Siempre me acuerdo para finalizar, de la historia del profeta Eliseo, como estuvo en un campo de batalla y rodeado de miles y miles de soldados, y su siervo se asustó
Se asustó. Y Eliseo le dijo, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el mayordomo, ¿no? El criado no sabía por dónde coger eso, ¿no? Y es cuando Eliseo oró al Señor, ¿no? Y le dijo, Señor, lo solemos cantar a veces, ¿no? Abre los ojos de mi siervo. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Que los ojos del criado fueron abiertos, ¿sí? ¿Y qué vio? Miles y miles y miles de ángeles listos y dispuestos para la batalla. Eliseo no creo que viera ese ejército, no creo, él no necesitaba verlo. ¿Por qué? Porque tenía fe y confianza en el Señor. Así que, para terminar, también me gusta mucho un versículo que a mí me impactó desde siempre, ¿no? Que es el Salmo 37:4, ¿verdad? Que dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Si primero te pide esa condición, deleítate en Él. ¿Qué significa deleitarse? Es pasar tiempo. David se deleitaba en el Señor. Él habitaba en todos y cada uno de los rincones del templo. A pesar de que fuera lo que fuese y lo que hizo. Pues el Señor te dice, deleítate. ¿Y Él qué hará? Te concederá las peticiones de tu corazón. No te apartes de su camino y confía en Él. Es una promesa. Y Él hará. Así que el Señor os bendiga. Voy a orar. Señor, gracias, Padre Santísimo, por tu palabra, por cómo tú nos has recordado, Señor, de lo importante, Señor, que es no solamente creer, Señor, sino confesar con nuestra boca que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, el Sanador, el Restaurador, el Proveedor, Señor. Tú eres nuestro médico, nuestro abogado, eres nuestro soldado, nuestro capitán general, Señor. Y nos estás diciendo, Señor, que estemos lo más cerca, lo más aproximados a ti, Señor, para que podamos ver, Padre Santo, como tú te manifiestas de manera poderosa, de manera con autoridad, Señor. Pero nosotros también, Señor, anhelamos, Señor, que podamos ver esas maravillas, Señor, que tú obres a través de cada uno de nosotros, Señor. A través de cada uno de nuestros brazos, de nuestras manos, de nuestras bocas, de nuestros pies, Señor. Queremos ver, Señor, cómo las personas, Señor, se acercan a ti, las personas te conocen, Señor. Y para eso, Padre Santísimo, necesitamos, Señor, estar mucho, mucho más contigo, Señor. Señor, gracias por tu enseñanza, Señor, gracias por los hermanos aquí presentes, también por aquellos que no han podido venir por una circunstancia o por otra, Señor, que tú guardes sus corazones, Señor, que tú les protejas, Señor, y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.